Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase virtual. En este caso vamos a seguir un poco con el tema de motores, siguiendo un poco con el tema de los circuitos, concretamente. Y bueno, como vimos en el ejemplo, o en el video anterior, perdón, estuvimos analizando circuitos para motores de 3 cables y de 4 cables con una llave de 9 bornes. En este video vamos a ver lo mismo, pero para una llave de 6 bornes y dos circuitos más complementarios. Así que bueno, empecemos. Lo que tenemos acá es una llave de 6 bornes. Como ustedes imaginarán, funciona de manera similar a la llave de 9 bornes, solo que en lugar de tener 9 bornes de conexión va a tener 6. De ahí el nombre, por supuesto. Pero mantiene también el tema de tener 3 posiciones de funcionamiento. Va a tener una posición 0, donde ningún borne hace vínculo con nada. Una posición 1, donde hay continuidad entre los bornes del medio y los de la izquierda y los de la derecha. O sea, lo importante es que va a ser vínculo eléctrico con uno de los dos extremos. Y una posición 2, donde el vínculo se da entre el medio y el extremo contrario al de la posición 1. Así que, si entendieron en el video anterior la llave de 9 bornes, la llave de 6 bornes es un caso incluso más sencillo. Es lo mismo que la llave de 9 bornes, solo que anulándole la última filita que teníamos en esa llave. Así que bueno, sin más dilación ni nada, vamos a ir directamente a ver el primer circuito, que es para el motor de 4 cables. Entonces, lo que estamos viendo acá es una inversión de marcha de motor de 4 cables con una llave de 6 bornes en lugar de una llave de 9 bornes como teníamos en el video anterior. Se mantiene la estructura del motor de 4 cables, como vemos acá, que está recuadrado con naranja, 2 bobinas de la cual salen los cables de cada una de esas bobinas, y obviamente para que el motor funcione tiene que llegar fase y neutro a la bobina de arranque y a la bobina de trabajo. Entonces vamos a analizar lo que pasa. En este caso lo que tenemos es que estamos en la posición 0. Y en la posición 0, ¿qué pasaba? En la posición 0 directamente la llave no tiene continuidad o no presenta continuidad en ningún caso, por lo cual el motor está apagado. Ahora, si lo pasamos a la posición 1, vamos a ver que se va a conectar el medio con el extremo izquierdo. Y acá también se va a conectar el medio con el extremo izquierdo. Y analicemos un poco qué pasa con la fase y el neutro, como hicimos en el caso anterior. La fase viene a este borne y vemos que puede tomar dos caminos. Uno hacia abajo y otro hacia la derecha. Veamos qué pasa si toma el camino de abajo. Si toma el camino de abajo, llega fase acá. Y llega fase también acá al tornillo del medio y acá arriba. Quiere decir que tenemos fase de este lado. Con el neutro, lo que vamos a ver es que viene acá y puede ir hacia arriba o hacia la derecha. Entonces, si va hacia la derecha, viene por este cable de acá. Vamos a tener neutro acá. Y si va hacia arriba, vamos a tener neutro acá. ¿Se cumple la condición de que haya fase y neutro para cada bobina? Sí, vemos que la bobina de afuera, la exterior, tiene fase arriba y neutro abajo, y la bobina del medio tiene neutro abajo, neutro arriba y fase abajo. Entonces, dadas estas circunstancias, el motor va a girar en un sentido de giro. ¿Ok? Bueno, el motor trabaja, lo paso a la posición 0, con lo cual esto desaparece y volvemos al estado original. Si lo paso a la posición 2, lo que vamos a ver es que ahora el vínculo se da entre el medio y la derecha. Entonces vamos a tener una cosa así. ¿Está bien?
Y bueno, analicemos nuevamente qué pasa. Lo que vamos a tener es que la fase viene acá y ahora solo puede ir hacia abajo. Entonces viene hacia abajo. Y acá puede ir nuevamente hacia abajo o hacia la izquierda. Si viene hacia abajo, vamos a tener fase de este lado. Y si viene hacia la izquierda, vamos a tener fase acá abajo. Ahora, si analizamos el neutro, vamos a ver que el neutro puede ir hacia arriba. Viene hacia arriba y va directamente acá. O va hacia acá, hacia arriba. ¿Recibe fase y neutro las dos bobinas? Sí, reciben fase y neutro las dos bobinas. La exterior recibe neutro arriba y fase abajo. Y la del medio también recibe neutro arriba y fase abajo. Conclusión, el motor gira, pero en sentido contrario, porque se invirtió la polaridad de una sola de las bobinas. En este caso, de la bobina exterior. ¿Está bien? Pero recuerden que eso no importaba si es una bobina o la otra. Con que se invierta la polaridad en una sola, ya está. Así que de esa manera trabaja el circuito de inversión de marcha del motor de 4 cables con una llave de 6 bornes. No hago más análisis al respecto porque es bastante similar al de la llave de 9 bornes. O sea, es ver el circuito y simularlo, interpretarlo y entenderlo. Así que bueno, vamos a pasar al siguiente circuito, que es el de motor de 3 cables con llave de 6 bornes. Bueno, entonces a continuación vamos a ver el circuito de inversión de marcha para el motor de 3 cables con la llave de 6 bornes. O sea, siempre con la misma llave hasta ahora. Y vamos a ver que lo que tenemos es un circuito similar a este. Lo primero que podemos notar es que al común, a este conductor que es el común entre las dos bobinas, le va el neutro directamente. Ya que acá uno ya puede analizar que el neutro queda fijo. Así que analicemos lo que pasa con la fase. En la posición 0, vamos a escribirlo por las dudas, así queda todo claro. En la posición 0, ninguna de las dos bobinas recibe nada. Está en la posición neutral, donde no hay continuidad entre nada con nada de la llave, con lo cual el motor está detenido. Ahora, si lo pasamos a la posición 1, vamos a ver lo siguiente. Si estoy en la posición 1, vuelvo a tener el vínculo entre la izquierda y el centro. Entonces voy a tener una cosa así. ¿Qué sucede con la fase? Bien, la fase viene acá, hacia el medio, y de acá se puede mover a la izquierda. Viene a la izquierda, viene hacia abajo, con lo cual voy a tener fase acá. Bien. Al otro cable no le llega nada. Entonces acá tengo el mismo caso que teníamos con la llave de 9 bornes. La fase la tengo en este conductor de acá. Va a llegar a esta bobina de forma directa. Y a través de este capacitor hacia la otra bobina. Con lo cual las dos bobinas reciben fase y neutro. ¿Está bien? La de abajo recibe fase en este borne y neutro en el común. Y la otra recibe fase arriba a través del capacitor y neutro en el común, con lo cual el motor está en condiciones de girar en un sentido. Ahora bien, si lo vuelvo a poner en la posición 0, el motor se detiene y podemos pasar a la posición 2. Entonces paso a la posición 2. En la posición 2 veo que se conecta el centro con la derecha. Se conecta el centro con la derecha, con lo cual voy a tener una cosa así. ¿Qué sucede ahora con la fase? Y recalco, digo la fase porque el neutro ya vimos que quedaba fijo abajo. Lo único que pasa por la llave es la fase. Entonces me fijo, viene la fase acá al medio y ahora en vez de ir a la izquierda puede ir a la derecha. Va a la derecha. Y acá puede ir hacia arriba o hacia abajo. Si va hacia abajo, muere en este borne de acá. Ahora, si va hacia arriba,
voy a tener la fase ahora sobre este borne del motor. Con lo cual la fase va a pasar directo a esta bobina y a la otra va a llegar a través del capacitor. Entonces, recapitulando, la bobina de arriba recibe fase y neutro a través del cable de arriba y del común, que está siempre conectado a neutro, y la bobina de abajo recibe fase a través del capacitor y neutro, que es lo que está conectado siempre. Con lo cual, el motor va a girar, pero en sentido contrario. Y así se logra la inversión de marcha en el motor de 3 cables con la llave de 6 bornes. Bien, con estos dos circuitos ya se pueden arreglar tanto con una llave de 6 bornes como con una llave de 9 bornes. Y tanto si el motor es de 3 cables como si es de 4 cables, perdón. Así que con eso cubrirían los dos tipos de llave y los dos tipos de motores. Ahora bien, voy a darles un par de circuitos o un circuito más que es una alternativa por si no tienen ni llave de 9 bornes ni de 6, es decir, una llave que tenga punto medio donde no hay continuidad y donde no tengan los bornes suficientes y que puedan hacer el circuito con los elementos que ustedes ya venían trabajando hasta ahora. Entonces fíjense, lo que vamos a hacer es ver este circuito de acá. Este circuito de acá es un circuito de inversión de marcha para un motor de 3 cables, pero con un interruptor de un punto, que es lo que vemos acá recuadrado en gris, y un interruptor de combinación. Dado que no tenemos un punto medio como en las llaves de 6 bornes y de 9 bornes, nos la tenemos que rebuscar con otra cosa. Entonces, fíjense lo que va a hacer este circuito. Básicamente, el interruptor de un punto va a ser de interruptor de encendido y apagado. Entonces, el interruptor de un punto lo que va a hacer simplemente es que el motor se encienda o se apague, de acuerdo a si está presionado o no. Y el interruptor de combinación va a ser el interruptor que elige el sentido de giro. ¿Está bien? O sea, necesitamos los dos interruptores porque uno enciende el motor y el otro elige el sentido de giro. Recuerden que el interruptor de combinación no tiene punto medio, es decir, o está conectado el medio con la izquierda o está conectado el medio con la derecha. Entonces, vamos a simularlo. Supónganse que yo tengo el interruptor y está conectado así. Porque sí o sí tiene que estar en una de las dos posiciones. Por cómo trabaja, no tiene punto medio. No tiene un punto donde no hay continuidad entre nada con nada. Si tienen dudas o no lo recuerdan, pueden ir a la tabla de mediciones que hicimos en el primer módulo el año pasado y van a ver que en las mediciones tienen que sí o sí siempre hay continuidad entre el medio y uno de los dos extremos. Bien, y el interruptor de un punto que puede estar o no presionado. Entonces, fíjense qué pasa en este caso. Como siempre, o como viene sucediendo con los motores de 3 cables, el neutro va directo. O sea que el neutro, perdón, puse el color equivocado. El neutro siempre lo voy a tener acá. Así que eso no es problema, siempre lo tengo en ese cable. Así que analicemos qué pasa con la fase. La fase viene acá e ingresa al interruptor de un punto, a uno de los bornes. ¿Puede pasar al otro lado? Así como está dibujado, no. Entonces el motor está apagado. Ahora, supónganse, yo lo presiono y por lo tanto esto se junta con esto. Ahora, ¿qué pasa con la fase? La fase viene acá, viene a este borne y puede pasar al otro porque el interruptor está cerrado. Esta fase que estaba en este interruptor de acá puede bajar y viene al centro del interruptor de combinación. Y acá se puede mover solamente hacia la derecha. Se mueve a la derecha y vemos que llega acá. Y tenemos el mismo caso que teníamos antes con el interruptor de 6 bornes. Llega a la fase acá y abajo no, por la posición del interruptor de combinación. Entonces esta bobina recibe directamente fase y la otra bobina recibe fase a través del capacitor. Por lo tanto, el motor va a girar en un sentido. Ahora fíjense, lo apago
el motor se detiene y aprieto hacia el otro lado el interruptor de combinación. Entonces, si lo presiono hacia el otro lado, lo que voy a tener es que al cerrar el interruptor de un punto, la fase viene hasta este borne, pasa hasta el otro bornecito del interruptor de un punto, puede llegar al interruptor al borne del medio del interruptor de combinación, y ahora en lugar de ir a la derecha, va a la izquierda. Entonces va a la izquierda y viene la fase ahora a este cable de acá. Por lo tanto, la bobina que antes recibía fase a través del capacitor ahora recibe de forma directa, y la bobina que recibía de forma directa ahora recibe a través del capacitor. Conclusión, el motor gira, pero en el sentido contrario al anterior. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ¿qué es lo único que cambió para que el motor gire en un sentido o en el otro? El interruptor de combinación. ¿Y qué es lo que hace que el motor se encienda o se apague? El interruptor de un punto. Si el interruptor de un punto está abierto, el motor va a permanecer apagado, independientemente de lo que pase con el interruptor de combinación. Ahora bien, esto es una solución que se puede hacer con los elementos que ustedes ya conocían de antes y funciona. Tiene el mismo problema que yo les dije antes, o incluso peor que antes, porque si yo me pongo a joder con el interruptor de combinación hacia un lado y hacia el otro, presiono, lo presiono, voy a estar todo el tiempo diciéndole: quiero que gires en sentido horario, ahora antihorario, ahora horario, ahora antihorario. Y eso va a hacer que el motor a la larga se termine quemando por hacerle girar en un sentido y en otro de forma abrupta. Entonces, obviamente, al igual que en los casos anteriores donde yo les dije que si lo hacen girar en un sentido, después pasen por el punto muerto o el punto donde no hay vínculo eléctrico para que el motor se apague y recién ahí hacerlo girar en el sentido contrario, acá les digo lo mismo. Háganlo girar en el sentido que quieren, y si quieren que gire en sentido contrario, primero hay que tocar el interruptor de un punto hasta que el motor se detenga. ¿Ok? Por las dudas también les recuerdo que toda la parte de protecciones para no hacer una marcha en un sentido y contramarcha abrupta las van a ver con César en la parte de industria. Pero ténganlo en cuenta, es importante que ustedes lo sepan. Y bueno, vamos a ver el último circuito que preparé para este video. En realidad lo robé de internet, pero no pasa nada, que es el de ventilador de techo, con el control de velocidades. Este lo saqué de internet porque si me pongo a dibujar esto no termino más. Y me es importante que vean esto cómo funciona, es muy sencillo. De hecho se los puedo complementar con algún otro video, como les pasé el de ventilador de techo de YouTube, como para que vean un poco más práctico cómo es. Por supuesto no le den mucha bola a los colores, porque pueden ser para este tipo en particular de ventilador, puede cambiar para otro, así que no se preocupen por eso. Lo que sí es importante es que respeta el esquema de ventiladores de techo en general, obviamente. Bien, ¿qué tenemos acá entonces para el ventilador de techo? Vamos a tener un ventilador, el cual en el interior tiene un motorcito de 3 cables, y acá tiene luces también colocadas en el mismo ventilador de techo. Entonces, obviamente lo que uno va a tener también acá dibujado es un regulador de velocidad. Tiene un regulador de velocidad donde tiene una perilla donde puede regular si quiere que el motor gire más lento o más rápido, y tiene una llave de un punto común y corriente que maneja si las luces están encendidas o apagadas. No hay mucha más vuelta que darle. Entonces analicemos un poco lo que pasa dentro del ventilador. Primero que nada, como es un ventilador y no se va a usar para otra cosa que no sea ventilador, a pesar de ser un motor de 3 cables, lo que se le ofrece al instalador hacia afuera es un solo cable de motor. ¿Por qué? Porque no quiero hacer la inversión de marcha, no quiero que gire en sentido extractor. Quiero que siempre
tire viento hacia mí, no que me lo saque. Entonces el fabricante, como ya sabe eso, lo que hace es al motor de 3 cables directamente sacar uno solo de los extremos de bobina para que el motor gire en el sentido que tira viento en vez de extraerlo. ¿Está bien? Entonces uno no se tiene que preocupar por eso, solamente se tiene que preocupar si lo desarma íntegro y lo tiene que reconstruir. Entonces me ofrecen esta bornera o cables de conexión, como ustedes quieran verlo, donde pasa lo siguiente. Uno de los bornes es el conductor de protección. Obviamente ya saben a dónde va a ir conectado. Va a ir conectado a la carcasa del ventilador, al chasis del ventilador. O sea, a donde sea que haga vínculo metálico para que el ventilador, si tiene alguna fuga, actúe en las protecciones pertinentes. Con lo cual, este de tierra va directamente al cable que está identificado como conductor de protección. Este que sale acá blanco, que va conectado a neutro, es el neutro compartido. ¿Y por qué les digo compartido? Porque yo acá en el ventilador de techo tengo 2 cargas básicas, digamos. Una es el motor del ventilador y otra es las lamparitas que tengo en el ventilador. Entonces lo que hace el fabricante para hacerme la vida más sencilla es, dice, ok, junto el neutro de todos los portalámparas y junto el neutro del motor y lo saco con un cable solo. Entonces eso internamente está unido, está empalmado, pero a mí me entregan uno solo, cosa de que cuando yo lo conecte ya le llegue neutro tanto al motor como a las luminarias. Así que eso no se tienen que preocupar, aunque haya un solo neutro, abarca al motor y a las lámparas. Así que con eso liquidaríamos la parte de protección y del neutro. Analicemos un poco entonces el circuito más sencillo que tenemos acá, que es el de las luces. Para encender o apagar una luz con un interruptor de un punto, necesito que le llegue neutro al portalámpara, que eso lo vimos con el cable que ya conectamos, que les marqué, que es el blanco en este caso de este esquema. Y lo que le tiene que llegar también es el retorno de la llave de un punto. Entonces fíjense, me entregan dentro de la bornera un borne que es el retorno hacia la luz, que acá está marcado en negro. ¿Qué quiere decir? Y que este cable negro va conectado a todos los centros de portalámpara de todas las lamparitas que tengo acá. Entonces está todo puenteado o agarrado en paralelo, digamos, empalmado, y me sacan un cable que es, ok, si le das fase a este cable, todas las luces se van a prender. Entonces me sacan ese cable de ahí. ¿Y a dónde lo voy a conectar? Y lo voy a conectar a uno de los bornes del interruptor de un punto del regulador de velocidad exterior. Entonces, fíjense, lo tiene conectado a este rectangulito que dice SMT. No sé a qué hace alusión, pero es un interruptor de luz, no de un punto. De los comunes como vimos en el circuito anterior. 2 posiciones, 2 tornillitos, abierto o cerrado. Y la fase obviamente también le tiene que llegar. Entonces fíjense qué pasa. Cuando yo tengo fase acá a uno de los bornes del interruptor, tengo el retorno en el otro bornecito y este va hacia la bornera al cable que corresponde a los centros de portalámpara de todas las lamparitas que tiene conectadas. Entonces cuando yo presiono acá este interruptor, la fase puede pasar de acá hacia acá. Entonces la fase la voy a tener acá. Y al tener fase acá y neutro acá, que recordemos que el neutro está conectado a todas las roscas de los portalámparas que tiene el ventilador, las luces se van a encender. Y con eso yo solo controlo las luces. Falta controlar la velocidad del motor. O sea, que gire más rápido o más lento. Entonces para eso lo que vamos a hacer es también darle fase a la parte del variador de velocidad y salir de ahí con otro retorno, que es el retorno que va
al motor. ¿Está bien? Que no es ni más ni menos que el cablecito que saca el fabricante del extremo de bobina que hace que el motor gire en el sentido correcto. ¿Está bien? Entonces es simplemente eso. Son dos retornos, uno de motor y otro de luces, que se conectan a dos dispositivos de maniobra distintos. Uno es un interruptor de un punto que ustedes ya conocen y lo usaron 20.000 millones de veces, y otro es un variador de velocidad que es, si lo quieren pensar de alguna manera, como una resistencia variable. ¿Está bien? Como para que circule más o menos corriente por el motor y lo haga girar más rápido o más lento. Y listo, no tiene otra complicación más que esta. O sea, se complica si alguien desarma íntegro el ventilador, pero si uno lo único que tiene son los cables que da el fabricante, se puede arreglar de esa manera, sabiendo que uno es retorno de lámparas, otro es retorno de motor, el neutro es compartido y hay un conductor que va a ser el de protección, que está conectado al metal, a las masas metálicas del ventilador. No tiene otra vuelta. Hago un comentario más. Si por casualidad o por algún error en mediciones o lo que sea se confunden y conectan el retorno de las luces al variador de velocidad y el retorno del motor al interruptor de un punto, lo que va a pasar es que cuando presionen el interruptor el ventilador va a girar a toda velocidad, y que cuando muevan la perilla de velocidad del ventilador, las lámparas se van a encender dimerizadas, digamos. De más a menos o de menos a más, de acuerdo a cómo sea el variador de velocidad. Porque voy a estar cambiando la corriente del circuito. Entonces, eso es lo máximo que puede suceder. Quizás si es una lámpara LED o bajo consumo, puedo llegar a tener algún tema de que no encienda hasta que la ponga en velocidad máxima. Pero, digamos, no es que se va a arruinar ni nada. Es simplemente darse cuenta, mira, lo conecté al revés. Listo, cambio esos dos cables y los invierto y ya está, sale andando. No hay otra complicación más que darle. Y por las dudas aclaro que acá está en el esquema, pero no es obligatorio. Dice acá, opción para utilizar el interruptor propio de la habitación y no el del regulador del ventilador. Simplemente está conectando un interruptor de un punto en paralelo al interruptor que ya trae el regulador de velocidad. Está bien, no tiene otra complicación. Tiene sus pros y sus contras. Depende de la situación, obviamente, que ustedes quieran manejar. Pero si conectan uno, no conecten el otro, porque al estar en paralelo con cualquiera de los dos cerrados, las luces se van a encender. Y después, si quiero prender de un lado y apagar del otro, no me va a dejar con los interruptores de un punto. Voy a tener que, si lo prendí con un interruptor, apagarlo con ese mismo interruptor. Y puede complicar las cosas. Así que esto que está acá en línea punteada es si ustedes quieren tener el interruptor en otro lado que no sea el regulador de velocidad, y acá solo dejar el regulador para el ventilador, pero no deberían conectar los cables de este interruptor de un punto porque si no complicaría las cosas. Salvo que quieran hacer también alguna conexión con interruptor de combinación, que eso deberían poder arreglárselas para hacerlo y que funcione. Pero bueno, eso es básicamente el ventilador de techo con el control de velocidad exterior. No tiene mucha más complejidad que esa. Bien, calculo que esto es lo último que vamos a ver de motores a nivel circuitos. Por lo menos con los interruptores de 9 bornes y de 6 bornes y estos circuitos así, con cosas que ustedes ya conocen. Queda uno o dos circuitos más que ya involucran contactores, pero bueno, tengo que darles el contenido de contactores para eso. Pero eso será en otro video. Así que, bueno, los dejo. Hasta el próximo video. Sigan cuidándose. Cuiden al resto. Y nos estamos viendo. Chau, chau.